Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad propuesta por el Instituto de Derecho Romano que dirige el doctor José Carlos Costa, contamos con la doctora María Cristina Filippi, que nos hablará del testamento en época de peste y su proyección en tiempos de COVID-19. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de la expositora y de surgir alguna pregunta la realicen vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, voy a hacer la presentación de esta actividad, que es la segunda en el año del Instituto de Derecho Romano Nelly Dora Lousán de Solimano. En mi calidad de presidente, realmente estoy muy contento, perdón, de director, estoy muy contento de recibir hoy la disertación de la doctora María Cristina Filippi. Y el tema, como lo habrán escuchado en el audio de presentación, es el Testamentum Pestis Temporis, es decir, el testamento en época de peste y su proyección en tiempo de COVID-19. Pero antes, quiero hacer algunos agradecimientos. En primer lugar, a las autoridades del colegio que nos han permitido el espacio y la actividad, que están siempre apoyándonos en todas las actividades académicas. También mi agradecimiento especial, en nombre del instituto, a los integrantes del área de infoacadémicas, especialmente al consejero doctor Leandro Romero y a los señores Juan Manuel Debey, que es el subgerente, y el encargado Cristian Torrico, y además a los dos Nicolás, a Adrián y Darío, que sin ellos esta actividad no podía llevarse a cabo. También mis agradecimientos a los integrantes del instituto, que siempre están apoyando y están, digamos, yo soy un poco la cara visible, también lo es Mirta Álvarez, que va después a cerrar el acto, que es la secretaria, y somos la cara visible de todo un grupo de gente que nos reunimos mensualmente para tratar temas puntuales de derecho romano. También otro agradecimiento a los colegas de la matrícula, profesores de derecho romano y otras disciplinas que están aquí asistiendo, y también el agradecimiento a quienes más luego tendrán acceso por YouTube a la presente conferencia. Finalmente, un agradecimiento especial a la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina por el auspicio que nos dan, porque su presidente, el doctor Girardi, no puede estar hoy aquí con nosotros por una razón personal, me dijo: José Carlos, mirá, tener nuestro auspicio. Y es tan así que el vicepresidente de la asociación, nuestro querido doctor Néstor Alberto Raimundo, va, digamos, a traer el saludo de la asociación. Néstor, cuando quieras. Gracias, José Carlos. Gracias por la invitación, obviamente. Gracias a ti y gracias a mi querida amiga Mirta Álvarez. Cuando recibí realmente la invitación de ustedes para poder participar en esta actividad, me produjo un gran placer realmente poder hacerlo, porque me estoy ahora encontrando con mis amigos, a pesar que la distancia no nos permite encontrarnos o acercarnos, pero con dos presidentes eméritos como son José Carlos Costa y Mirta Álvarez. Ambos, ya lo saben, nos une una amistad de muchísimos, pero muchísimos años. Pero el placer es mayor porque se me permite a mí hablar en un lugar que es muy caro a mis sentimientos, ya que pronto cumpliré los 50 años como abogado de la matrícula. Y sobre todo porque me siento como en mi hogar, en el Colegio Público de Abogados de la ciudad de la Capital Federal. Y estoy en la casa de una amiga, de una entrañable amiga, de mi maestra, de mi compañera de ruta, Nelly Dora Lousán de Solimano. No tengo dudas que desde el cielo nos está mirando y participando de todos nuestros encuentros. Todos los días, cuando llego a mi trabajo, tengo la oportunidad de saludarla, de verla,
porque su imagen brilla en un cuadro que en mi oficina tengo de la primera promoción de egresados de la Universidad Católica Argentina. Si vieran qué lindo cuadro, qué lindo recuerdo. Desde nuestra asociación hemos convocado y alentado a todos los institutos del país a que organicen este tipo de actividades. Ahora, por cierto, de manera virtual, para que el estudio del derecho romano siga fortaleciéndose. Este derecho romano es base y fundamento de muchos derechos en el mundo y que Vélez Sarsfield supo recepcionar. Hoy estamos en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Ayer estuvimos en Lomas de Zamora. Hace muy poquito también participamos del 9º Congreso Internacional de la Universidad Nacional de Flores, con todos los éxitos que ustedes imaginan. No puedo dejar de recordar también a La Plata, que permanentemente contribuye con eventos parecidos. También Córdoba, a menudo nos sorprende con sus brillantes organizaciones. Y ni hablar de los encuentros patagónicos, del Salvador, de la UIA. Bueno, si a alguno he omitido, sepan disculparlo. No me quiero extender mucho más, porque quiero sí darle paso a la oradora de la tarde, a la doctora Cristina Filippi, y felicitar a las autoridades del instituto. Voy ahora a hacer la presentación formal de nuestra querida amiga María Cristina Filippi, mediante la lectura de un currículo abreviado, porque realmente el suyo es extensísimo. Es abogada, título expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es doctora en Derecho, grado expedido por la Universidad Nacional de Córdoba con la tesis acerca de la reforma agraria de los hermanos Graco, luego publicada por la Universidad Católica de Córdoba en su colección de tesis sobresalientes. Ex presidente de la Asociación de Derecho Romano de la República Argentina. Autora y también coautora de numerosos libros y publicaciones, así como investigaciones que fueron editadas en el exterior. Es investigadora categoría 3 de CECIT, profesora titular de las 3 cátedras de Derecho Romano 1 en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba, profesora titular de las 3 cátedras de Derecho Romano, Plan 2016, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba. Profesora titular por concurso en Derecho Romano en la Universidad Nacional de Córdoba. Ex profesora titular en la Universidad San Juan Bosco de la Patagonia. Profesora encargada del dictado de la materia opcional Reformas Agrarias desde Roma a la Argentina en la Universidad Nacional de Córdoba. Integrante del bando CUIA, dedicado a la investigación de las relaciones jurídicas entre Italia y Argentina. Participante y conferenciante, así como directora de cursos en numerosos eventos nacionales e internacionales. Ex secretaria del Instituto de Derecho Romano de la Universidad Católica de Córdoba. Presidente emérita de la Asociación de Derecho Romano de Argentina. Directora del Instituto de Derecho Romano Agustín Díaz Vialet de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Córdoba. Integrante del Tribunal de Designación de Doctor Honoris Causa. Integrante del Tribunal de Tesis. Directora de cursos de profundización de Derecho Romano. Directora de investigación y actualmente dirige la revista de Derecho Romano de la Universidad Católica de Córdoba. Y además de todo, una excelente persona y brillante romanista. Cuando quieras, María Cristina. Bueno, muchísimas gracias, José. Mi agradecimiento es extensivo también a Mirta Álvarez, al Colegio Público de Abogados, a las autoridades y a nuestro vicepresidente de la Asociación de Derecho Romano, Néstor Raimundo. Un gusto verlos nuevamente de esta forma
virtual a todos, que mucho hemos compartido las actividades anteriores que se han mencionado. Bueno, el tema que elegí para esta disertación es el testamento romano en época de peste y su proyección a la actualidad en época de COVID-19. ¿Se escucha bien? Perdón, ¿se está escuchando bien? Bien. Bueno, el tema, antes de entrar al tema puntual, tengo que hacer algunas consideraciones, cómo se consideraba la sucesión testamentaria en la antigüedad en Roma, cómo va evolucionando hasta llegar a la época imperial que nos interesa en las formas especiales de testamento. Para comenzar, y siguiendo un poco la ciudad antigua de Fustel de Coulanges en cuanto respecta a los temas de sucesión y la sucesión testamentaria, podemos decir que Fustel de Coulanges se refiere y menciona a Cicerón que la propiedad y el culto se encuentran totalmente unidos e inseparables y que el sacrificio del culto recaiga en quien los recibe. Esto que nos está dando la frase referida de Cicerón, nos está dando la idea de lo que era la importancia del derecho de propiedad y el culto que estaban íntimamente asociados en un comienzo en la antigua Roma. Obviamente la sucesión testamentaria la vemos también que en los derechos de la antigüedad, tanto en Grecia como en Roma, era tomada, según Fustel de Coulanges, como una excepción como no muy bien vista, puesto que tanto en Grecia, hasta las épocas de Solón fue prohibida el testamento, en Esparta también fue prohibido, hasta que en la guerra del Peloponeso se lo permitió. Y cuando en el Tratado de las Leyes, Platón habla sobre un caso legislador, habla sobre el caso de un ciudadano que quiere realizar su testamento y dice, oh dioses, ¿por qué no podré yo designar a quien quiera dejar mis bienes? Entonces el legislador le contesta a esa pregunta y a ese reclamo que está haciendo este ciudadano en el lecho de su muerte, tú no eres el dueño de esos bienes, sino que tú te quedas tan solo un día de vida, que esos bienes recaigan en los que deben suceder porque tú eres el representante de esos bienes en vida. Los dueños de estos bienes eran tus antepasados y los que te van a suceder en la posteridad. Entonces, esto es brevemente, dando una idea, lo que se refería Fustel de Coulanges en la ciudad antigua sobre el testamento como una forma de excepción y que para realizarlo se debía realizar con formas que eran un poco complicadas que de luego voy a mencionar. Siendo esto ocurre en la antigüedad, que decía que no era muy frecuente, pero si bien las primeras menciones, y tanto como lo dice Cicerón, que eran oscuras, todo lo que se refiere a testamento, si bien en las noches áticas, en el libro 6, capítulo 7, justamente se hace la referencia a Calaurencia, nodriza de Rómulo. Ella tuvo 12 hijos, uno de los cuales falleció, y ella le hizo un cuantioso legado a Rómulo. O sea, que acá también vemos una mención a lo que eran los legados en un testamento. Pasando ya más adelante y yendo a autores más recientes como Bonfante, que nos habla del testamento y que vamos a hacer alusión a las definiciones que se encuentran en las fuentes,
Bonfante nos dice que el testamento era un derecho muy utilizado, que si bien las primeras menciones comienzan, ¿no es cierto?, en la ley de las 12 tablas, tenemos que el testamento se utilizaba con bastante frecuencia. Si vamos a las fuentes, vamos a encontrarnos que Ulpiano define el testamento como una manifestación legítima de nuestra voluntad hecha solemnemente para que sea válida luego de nuestra muerte. Modestín en Digesto 28.1.1 también nos habla del testamento como una declaración de voluntad en la que se nos deba decir quiénes van a heredar en el momento de la muerte. Perdón, a quién se les van a dejar los bienes. Pero no hace una referencia a lo que es la institución de heredero, ninguna de estas dos expresamente de definiciones que encontramos. Por eso, si vamos al Tratado de Mainz, en la cual en una de sus ediciones del siglo XIX encontramos una definición más completa de testamento, en los que nos habla de una declaración de la voluntad por la cual designamos quién o quiénes deban heredarnos luego de nuestra muerte. Aquí sí está manifestada la institución de herederos. Entonces, vemos, según lo que nos explica también Bonfante, que esto de decir que la sucesión testamentaria era una excepción, en realidad no lo fue así. Vuelvo a repetir, fue este acto jurídico muy utilizado y generalmente se decía, ¿verdad?, que el testamento, cuando se realizaba, no se designaba a un extraño, sino que el testador designaba al hijo que le correspondía más apto, más capaz, un poco siguiendo a lo que decía Alejandro el Grande, el más digno. En el momento de su muerte, Alejandro Magno dice corresponde al más digno. Entonces, vemos esta situación que se va dando de la importancia del testamento, cómo se va dando a través de los tiempos y donde una legislación mucho más profusa la encontramos en la época imperial. Pero antes de llegar a la época imperial, vamos a hablar también del testador, quién podía ser testador, quién tenía la testamenti factio activa, que era el testador, y quién poseía la testamento factio pasiva, aquel que podía ser instituido heredero. Obviamente, ¿quién podía ser testador? Uber, ciudadano romano, que podía ser capaz de realizar el testamento. Un alieni iuris, un filio familia, ¿podía testar? No, pero en los casos de los puestulios castrense y cuasi castrense sí se podía testar. ¿Quién tenía la ius testamenti factio pasiva? ¿Quién podía ser instituido heredero? ¿O quién no podía ser instituido heredero? Un peregrino, obviamente, que no podía testar por sus derechos. Un esclavo tampoco, pero sí podía testar si era manumitido en el testamento por su amo. Una mujer podía ser instituida, según la ley Boconia del 169 a.C., por 100.000 haces podía ser instituida heredero. Una persona incierta en un comienzo no podía ser instituida. Cuando hablamos de persona incierta, podemos hablar de el nasciturus. El nasciturus, que sí en la época clásica puede ser instituido, el hijo póstumo, en un testamento. Entonces, más o menos, para dar, ¿no es cierto?, y hablar de esta capacidad que tenía tanto el testador como el heredero para ser instituido heredero. Entonces, este acto jurídico unilateral del derecho civil, esencialmente revocable,
en el derecho romano fue teniendo una evolución, que comenzamos desde la antigüedad, de la ley de las 12 tablas, al derecho pretorio, y al llegar al derecho imperial, donde sí, obviamente, acá empezamos a ver toda una legislación al respecto. Vamos a ver, ¿verdad?, que en un comienzo, ¿cómo se testaba? Se testaba, como todos lo sabemos, ante los comicios calados, según refiere Gallo, en épocas de paz, 2 veces al año, 24 de marzo y 24 de mayo. Eran 2 veces al año. Luego surge el testamento improcintu o improcintu, que era cuando el soldado salía, ¿no es cierto?, en campaña militar. Esas eran 2 modalidades, en época de paz, como el que me refería anteriormente, que dice Gallo, y en épocas de guerra, que era justamente este testamento que acabo de mencionar. Pero, ¿qué ocurría? Podía suceder que transcurriese el tiempo y un ciudadano romano no había podido realizar su testamento porque ya se habían pasado las épocas para poder testar ante los comicios calados, entonces comienza a surgir el testamento Peraes el Libran por el cobre y la balanza, en cual este testamento, el testador le va a rogar a un amigo y familia Entor, ¿verdad?, para que después de la muerte de él cumpla con las disposiciones de entregarle los bienes a quien él ha instituido heredero. El familia Entor en realidad no es el heredero, sino que él va a cumplir con las disposiciones del testador. Se hace por un medio solemne del derecho civil, la mancipatio, en la cual intervenían un libre pen, 5 testigos, el familia Entor y el testador, donde obviamente aquí se debía, ¿no es cierto?, cumplir, ¿verdad?, con la disposición del testador, que la debía cumplir el familia Entor. Luego hay una evolución acá en el derecho civil, donde se hace también la parte no ocupativa, donde es la parte oral, donde le dispone el testador, y llegamos, ¿verdad?, al derecho pretorio, donde aquí el pretor va a entregar la bonorum possessio a quien presenta un testamento con el nombre de los 7 testigos, que ya el familia Entor en esta época de la mancipatio y el libre de pen se habían convertido en 2 testigos más. Entonces, ya en la época pretoria, vuelvo a repetir, el pretor entrega la bonorum possessio, ¿verdad?, o sea, la posesión de los bienes, a quien exhibe un testamento con el nombre de los 7 testigos y el sello obviamente de esa época que se podía utilizar. Continuamos en el desarrollo de la parte del testamento y vamos a llegar, ¿verdad?, llegamos a la época imperial. Acá en la época imperial es interesante, ¿verdad?, llegar a la época de Teodosio II en el 439 después de Cristo, y vamos a ver que aquí se va a hablar del testamento, ¿verdad?, que puede ser los testamentos privados y los testamentos públicos, ¿verdad?, que se pueden realizar ante la presencia de 7 testigos, y veremos las características de cada uno de ellos. Llegando ya a Justiniano, estamos hablando que Justiniano lo llama el tripertitum, porque tiene las características de los 3 derechos, la unidad de acto, que es del derecho civil,
tiene los 7 testigos del derecho predatorio con el sello y se incorpora la firma en el derecho imperial. Entonces, vamos a ver, ¿verdad?, que se podía dar de una forma privada ante la presencia de los 7 testigos con las características que les expliqué recientemente, que es el nombre, ¿verdad?, el sello y la firma. También se podía hacer de forma oral ante 7 testigos y si no, también por forma pública, que podía ser ante el príncipe o ante una autoridad imperial. Esto es para darle una idea breve, que las conocemos todos un poco, de cómo es la evolución del testamento. Y acá vamos a ver que nacen testamentos especiales. Nosotros hemos mencionado testigos, ¿no es cierto? He mencionado los testigos que se deben dar. Esos testigos debían ser capaces, debían ser púberes, debían ser ciudadanos romanos, no ser sordomudos, no tener ser, digamos, locos, sino que ser personas capaces. Luego vamos a ir al caso de testamentos especiales. Y en esta evolución que vamos viendo del derecho romano, podemos decir y podemos ir viendo la significación de esta sucesión testamentaria que se va forjando a partir de diversas épocas y va contemplando situaciones. Si vamos a la antigüedad, contempla la situación del militar, del soldado, porque ¿qué? Los romanos eran soldados, salían en campañas militares. Contempla la situación de aquel ciudadano que se podía encontrar en una situación de muerte y no podía testar ni por los comicios calados. Entonces, ¿qué hacía? Podía tener la posibilidad, la forma, el peraje, el libran por el cobre y la balanza. Y también, ¿verdad?, cómo va evolucionando, cómo llegamos al derecho predatorio y cómo vamos a llegar al derecho imperial, donde en el derecho imperial se dan estas dos formas y también surge el testamento hológrafo. El testamento hológrafo, que es aquel redactado de puño y letra del testador. Esto es importante porque también es un aspecto que hay que tener en cuenta en la actualidad, en la época que se está viviendo. Y a lo que me refería recién, también va contemplando y van legislando sobre situaciones y testamentos especiales que se van presentando. Por ejemplo, va a surgir el testamento militar, que se puede realizar testamento el soldado de cualquier forma. También está regulado el testamento en el campo, que por la distancia ya no van a ser 7 testigos, sino 5 testigos, y así se van dando una serie de testamentos especiales. Pero el que también a mí aquí me pareció interesante destacar es el testamento en época de peste. El testamento en época de peste, vamos a ver que se encuentra en el código, ¿verdad?, en el libro 6, 23.8. Es importante destacar, que ya vamos a leer lo que dice al respecto con las fuentes, que es dictado bajo Diocleciano, los emperadores Diocleciano y Maximiano, en el 290 escrita. Fíjense, testamento en época de peste, peste tempore, y es dictado en el 290. Ya se han dado las dos grandes pestes. La peste antoniana del 165 y lo que se refirió sobre todo también a la peste dada en el 249, la peste conocida como Cipriana, o a veces también conocida como la olvidada,
que ya hemos escuchado disertaciones al respecto muy interesantes y muy completas del doctor Costa. En el encuentro de Flores también hubo unas ponencias magníficas también sobre esta época de pandemia que no me voy a referir. Pero fíjense, obviamente, ante estas situaciones, es obvio que acá comienza a contemplar esta situación. ¿Cómo se puede realizar un testamento en época de peste, verdad? Porque ya se habían dado dos situaciones importantes. Y fíjense, ¿qué dice al respecto? Dice, en lo que vuelvo a repetir es Código, libro sexto, título 23.8. Por razón de caso de fuerza mayor y de nueva contingencia por temor de contagio que aterra a los testigos, se suavizó algo en el derecho, pero no se suprimieron por completo también las demás solemnidades de los testamentos. Porque atacado de tal enfermedad, el testador se dispensó que los testigos se juntaran y reunieran en aquel momento, sino sin que también se suprimiera la formalidad de reunir el número de aquellos. Dada calendas a 16 de las calendas de julio, bajo el cuarto y el tercer consulado de los mismos Augustos 209. Fíjense que esta situación, este tipo de testamento y esta cita dice que es un poco ambigua por los términos utilizados, ¿verdad? También habla Cuyacio y habla, también en las basílicas se habla. Realmente yo no he tenido tiempo directamente de ir a consultarlo porque no he podido acceder últimamente a las fuentes concretas de esto, pero ¿qué es lo que nos dice este testamento especial y qué nos establece en esta Constitución? Que no podían ir todos los testigos conjuntamente, ¿verdad?, por temor al contagio. Dice que la ambigüedad puede ser por los términos utilizados en latín, si se refiere que no se podía ingresar ante el testador, o bien los testigos, ¿verdad? Es como ambiguo, pero lo cierto, por lo que se infiere de aquí, es el testamento en época de peste y que no se pueden ir todos en conjunto, ¿verdad? Los 7 testigos, ¿verdad? Para prestar el testimonio que se ha realizado el testamento. Como vemos en esta disposición especial, ¿verdad?, del testamento que se da en épocas de peste o pandemia, que como los romanos siempre van contemplando la situación según los avatares y los cambios de la sociedad, aquí queda perfectamente expresado. Ahora, esto así he querido dar un panorama del testamento romano, de cómo era, de las diversas formas, pero me interesa, como ya el título lo está diciendo, la proyección a la actualidad, porque siempre todos los que estamos como profesores de Derecho Romano, siempre en nuestras clases hacemos la conexión con la actualidad. Con respecto al código, a nuestro nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ¿verdad? Al respecto no tenemos nada, es todo muy nuevo. Lo que sí nos encontramos con el testamento hológrafo, que lo encontramos, ¿verdad?, referido en el 2477 y en el 2478, donde nos habla que debe ser redactado por el testador con la firma y la fecha de la misma, y puede ser intermitente. Y después sigue dando una serie en el 2478, una serie de condiciones, que obviamente en este momento, ¿verdad?, que no hay ninguna
posición, porque estamos frente a una pandemia, estamos frente a una situación excepcional que no lo hemos vivido ni pensado vivir, y obviamente se va a tener que reglamentar algunas situaciones en este aspecto. Y el testamento hológrafo que surge en Roma es como una buena solución de pensar para salvar estas situaciones. Y si ustedes me permiten, también me pareció interesante, como es una proyección a la actualidad, hablar del testamento en tiempos de COVID-19 en España, cómo ellos han regulado esta situación. Y acá tengo algunas cuestiones que las voy a leer. Dice, por todo es conocido que recientemente la Organización Mundial de la Salud ha elaborado la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a la categoría de pandemia internacional. En nuestro caso, el Estado español ha aprobado el Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por todo ello, unido a los recientes acontecimientos de lo que se hace eco diariamente los medios de comunicación y a la sensación generalizada de incertidumbre, coloca a nuestra sociedad en una situación extraordinaria y a su vez muy delicada, que pone de manifiesto la necesidad o conveniencia de otorgar testamento. A continuación examinaremos las dos diferentes formas de otorgar testamento sin intervención notarial a la luz de la normativa contenida en el Código Civil, analizando tres figuras: dos testamentos abiertos excepcionales por persona en peligro inminente de muerte y en caso de epidemia. Y como tercera modalidad, el testamento hológrafo. Dice, antes de comenzar, no podemos obviar que no existe una única legislación aplicable todo el territorio español, habida cuenta de las particularidades que presenta el derecho foral o territorial vigente. En la gran mayoría de los casos, el derecho foral se remite de forma expresa al Código Civil, pero en el caso de Cataluña se prohíben los testamentos otorgados exclusivamente ante testigos. Por eso abordaremos este análisis únicamente desde la perspectiva del derecho común. O sea, acá nos explica las dos formas de testamento abierto. En peligro inminente de muerte, que lo pueden realizar con 5 testigos que sean mayores de edad, y en caso de pandemia, que sería en el caso de 3 testigos de 16 años, o sea, mayores de 16 años. Vemos que es menor la cantidad de testigos en época de pandemia que de inminente muerte. Acá hace una serie de reflexiones, de consideraciones, diciendo los pros y los contras que podría tener, sobre todo en el caso de los testigos en época de pandemia, en el que dice, no, obviamente, muchos testigos quedan de lado, como familiares, de grado cercano, de afinidad. Entonces, por el problema que no se puede acceder para hacer un testamento por notario, ¿verdad? ¿Qué testigos se pueden utilizar ante estas situaciones? Sería algún amigo más directo o el personal de salud que pueda, ¿verdad?, actuar como testigo, ¿verdad? Esto sería la forma de actuar y bajo muchas consideraciones. También dice sí. Obviamente tendrían, ¿verdad?, que explicar bien por qué no puede actuar un notario, porque es una situación, ¿verdad?, que impide que actúe un notario. Y en caso que no fuese, que pudiese actuar un notario, porque en esta época todos sabemos que no se podía circular, pero muchas notarias estaban abiertas en casos excepcionales. Ver en qué posibilidad.
Y también hay que ver en el caso, ¿verdad?, de la virtualidad, que es lo que nos convoca ahora, es la vía virtual, que puede tener, ¿no es cierto?, de efectividad un testamento si el notario actúa virtualmente. Obviamente que esto daría a muchas impunidades testamentarias porque es muy difícil en esta época de la virtualidad, todavía no hay una regulación al respecto. También ellos hablan de que lo importante en este momento sería aplicar el testamento hológrafo. El testamento hológrafo que puede ser realizado de puño y letra del testador. En el caso que por su situación, por más que tuviese su sana salud mental, que estuviese lúcido, no pudiese escribir, dice, sí se podría hacer también virtualmente, oralmente, y obviamente tuviese la presencia del notario, pero con los inconvenientes que me estoy refiriendo. Entonces, vamos a llegar a una conclusión que dice, una vez analizado, obviamente que se analizan estos tres tipos de testamento, podemos concluir que es mucho más sencillo y práctico el testamento hológrafo, ya que en este caso solo requiere que el testador sea mayor de edad y sepa escribir, con las pequeñas salvedades que ya hemos comentado. En cambio, los testamentos abiertos excepcionales, como el otorgado por persona en peligro inminente de muerte o en caso de pandemia, exigen la presencia de testigos idóneos que cuentan con las limitaciones examinadas, que resultan mayores aún con la alerta sanitaria que nos asola, así como la oportuna justificación para prescindir de la intervención notarial, con el riesgo de que pueda interpretarse en este aspecto de forma restrictiva por la jurisprudencia y el testamento adolezca de nulidad. Además, el plazo para adoptar al testamento de posterior eficacia ante el notario es más amplia en el testamento hológrafo. En cuanto al contenido que debe contener cualquiera de estos tres testamentos, no podemos olvidar que la ley nos exige respetar las legítimas, que son distintas en función de cada caso, y una vez respetada esta parte del caudal hereditario, el testador ya podrá disponer libremente del resto de sus bienes. Para salvar este aspecto, que también tiene su complejidad, es recomendable contar con el previo asesoramiento en la correcta elección del testamento, según la circunstancia en que se encuentre el testador, y una vez elegido, asegurarnos que el reparto respeta las disposiciones legales vigentes. Entonces, hemos visto, he hecho una referencia a lo que ocurre y ha estado contemplado en España. Vemos que acá no tenemos nada al respecto, salvo que volver este testamento hológrafo que surge en el derecho romano, ¿verdad?, como una posibilidad ante estas situaciones excepcionales de pandemia, ¿verdad?, que muchos quieren disponer de sus bienes y lo pueden disponer de esta forma. Es importante entonces destacar que el testamento, este acto que lo vemos como el testamento exclusivamente romano, ¿verdad?, y que fue muy utilizado, y no digamos como excepción con respecto a la legítima, sino por considerar al heredero el más apto, el más digno, y cómo va evolucionando y cómo se va ayornando a las distintas situaciones que van surgiendo, nos llegamos a la actualidad y decimos, ¿no es cierto? Y pregunto, ¿por qué en esta situación no tomar este testamento
hológrafo y también poder regular estas situaciones extraordinarias que se van presentando como un testamento en época de pandemia, como en el caso de COVID-19. Muchas gracias. No sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, ¿alguno de los participantes quieren hacer alguna pregunta aprovechando toda la sapiencia de nuestra querida amiga? ¿Hay alguien? Néstor. Sí, Néstor. Néstor. Sí, bueno, de más está decir lo interesante que estuvo tu disertación y el paseo que nos hiciste dar a través de la historia de los testamentos. Lo mío quizás es un aporte, pero para indicar también la importancia que el romano le dio al testamento. Leyendo algunos libros de historia, nos comentan que tan frecuente era el testamento que muchas familias cuando iban a alguna fiesta y por la noche, antes de salir hacían su testamento. Claro, Roma era un lugar altamente peligroso. La nocturnidad no era para la gente pobre, era para los ricos, porque podían salir con sus libertos y esclavos y con iluminados iban teniendo un poco más de seguridad. Pero el testamento también trajo varias cuestiones interesantes y varias actividades de ficción también en alguna época romana. Y para ello acordémonos de Cornelio. Cuando trajo a preocupación a las levas romanas, el que hacían su testamento antes de ir a la guerra, como hombres libres, y cuando en la guerra caían prisioneros, cambiaban su estatus a esclavos, con lo cual era un gravísimo problema para su tranquilidad en lo que hacía a la decisión de sus herederos. Porque justamente, ¿qué característica tenía el testamento? La característica de que el testador elige al heredero. El avintestato es la ley la que dice quién es el heredero. Entonces, claro, el soldado estaba preocupado. Si caía esclavo, el testamento no iba a ser válido. Y es por eso entonces que con esta ficción que ustedes obviamente recuerdan, con la Fictio Legis Cornelia de Cornelio, se logró que, bueno, cuando caía prisionero, automáticamente se lo consideraba como una persona muerta y entonces el que iba a testamento era válido porque había muerto libre. Es realmente interesantísimo el testamento y a los alumnos a veces les llama mucho la atención cuando nosotros decimos que los primeros testamentos eran orales. Claro, el papel no estuvo en los primeros tiempos romanos. Es por eso que muy bien dijiste vos que los 24 de marzo y 24 de mayo en los Calata Comiti se pronunciaban, se hacían saber porque allí estaba el pueblo reunido, que eran los testigos, que eran el elemento probatorio que toda normativa legal necesita para poder ser válida. Así que era un pequeñito aporte para rellenar esto que fue espléndido lo tuyo. Nada más, Cristina, muy, muy lindo lo tuyo. Muchas gracias, Néstor. Realmente sí, es muy interesante. Hay una amplia literatura que se puede hablar y todo del testamento romano, un tema interesantísimo. Gracias por tus aportes que has dado. ¿Hay alguna otra consulta o comentario que quieran hacer en forma oral antes del cierre? ¿Claudia? José. José. No, pensé que Claudia, pero no. No, sí. Por ahora no soy Claudia, pero en cualquier momento puedo ser. Bueno, yo me quedé enganchado cuando Cristina habló sobre la ambigüedad del código cuando habla del testamento. Y no, yo quería hacer la reflexión si ella coincidía o no, si se debe eso a la premura
del problema de la peste, ¿no? Que estaban en ciernes y tenían que darle una solución. Entonces, en la terminología y la forma de disminuir, sí puede ser eso, ¿no? Era un poco comentarle. Y además felicitarla por la conclusión, Cristina, por la conclusión que llegaste. Y además felicitarte por la conclusión, porque planteaste el tema, lo expusiste y diste una solución con el testamento hológrafo. Eso realmente es muy, muy importante el aporte que has hecho. Lo de la... Gracias. Sí, yo creo que el testamento hológrafo es una buena solución en esta época, ¿verdad?, donde no tenemos una regulación sobre testamentos especiales. Y a lo que vos decís, sí, es ambigua, y bueno, te vuelvo a decir, yo no fui a consultar, pues no pude, no tuve acceso, un poco por Cuyacius y las basílicas. Se refiere sobre todo a la terminología, acá cuando hablan, ¿verdad? Ya te digo, cuando está en latín opreso, cuando dice opreso como es el testador, opresi o opresis, que son los testigos. Y la ambigüedad se da, que dice que acá se ve en la traducción sobre todo, sí, es que no tienen que estar los testigos ante el testador o bien separadamente. Eso es lo que yo interpreto. Te digo, tengo que consultar mejor porque no pude lo que dice Cuyacius y lo que está en la basílica para concretar bien la idea. Pero eso es lo que se infiere y lo que he encontrado en los textos, que es un texto ambiguo, dice. Pero obviamente dio una solución en una época que se venía transitando donde había ya el Imperio Romano dos grandes pestes, la antoniana y la cipriana, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Sí, sí, con respecto, simplemente lo que decías, que esto de la ambigüedad, en algunos, por supuesto hay que ir a la fuente, ¿no? Y verlo en latín, a ver qué es lo que... Pero sí, en los manuales que circulan, en general, para dar un panorama a los alumnos y no entrar en esto de la ambigüedad, dicen, se puede tomar de dos formas la falta de simultaneidad, o solo de los testigos, o de los testigos con respecto al testador también. O sea que para no jugarse con cuál es el verdadero significado, lo allana y dice, bueno, puede ser este o este. Sí. Alguna de las dos. Alguna simultaneidad no va a estar, pero puede ser una u otra, ¿no? Sí, yo creo que para felicitaciones por las que no conviene, viste, hay que darles una explicación porque hay muchas discusiones y todo que hace para el que investiga y no para cuando uno va a dar la clase, sino para que lo entienda y para que se pueda ver lo que el derecho romano nos transmite y para qué les va a servir en el futuro. Eso es lo importante, que le quede la base. Gracias. Excelente exposición, Cristina, te felicito, y como dijo José, no es solo la exposición, sino también la solución a cómo podemos encararlo en el momento presente, con el código que no tiene testamentos especiales. Así que, y muy interesante lo de España, que no tenía nociones de cómo habían regulado en este momento este tema. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y por esta conferencia de lujo. Y de lujo y muy en tema de pandemia. Así que gracias por todo. Si no hay, acá hay aplausos, el doctor Rinaldi, Claudia Recé, que están aplaudiendo por si no los ves, José Carlos, yo también. Así que si no hay ninguna otra pregunta, es agradecerte haber estado, habernos acompañado y esta excelente conferencia, y a todos los que estuvieron presentes asistiendo también, un gusto de tenerlos, de verlos aunque sea por la pantalla y de compartir momentos tan importantes desde el punto de vista académico y también de la amistad. Así que gracias a todos, que tengan muy buenas tardes, muy buen fin de semana, y bueno, nos veremos en algún otro evento próximamente.